Estamos aquí en Caja de Resonancia y no nos queda sino agradecer la presencia, la visita que tenemos el día de hoy, tanto del ingeniero Ronald Fernández Bravo como de Walter Paz, el uno ingeniero, el otro abogado, para conversar el día de hoy precisamente sobre lo que anuncia el titular de nuestro programa y el titular de nuestro editorial. Bienvenidos y muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. Muchas gracias más bien por la invitación a ti Fernando y a Patricia y un saludo a todos los que nos escuchan. Sí, bueno, buenos días y también un agradecimiento para ti, Fernando, por la invitación. Bueno, la primera pregunta, Walter, es directa al, no sé si al plexo tuyo o al plexo del gobierno o al plexo del gobierno regional. ¿Por qué no se debe transferir el proyecto Maje Siguas 2 al gobierno y en este caso al Ministerio de Agricultura? Porque no podríamos nosotros alquilarle una habitación de nuestra casa a un narcotraficante si es que nosotros sabemos que es narcotraficante y por más que nos promete que nos va a pagar $100,000 la habitación y nos va a pagar, ¿no? Y la va a utilizar de acá a 5 años para adelante, ¿no? Todos esos signos de que sabemos que es narco, que nos va a pagar tanta cantidad de plata y encima nos dice que los va a ocupar después de tanto tiempo, ¿no? Obviamente seríamos muy tontos de realizar ese contrato de alquiler. Lo mismo, exactamente lo mismo, pasa con el proyecto Majes, ¿ya? El gobierno central, por ejemplo, nos dice que nos ha planteado el ministro, ha venido hace 2 semanas, ha venido el propio ministro ante el Consejo Regional y ha fundamentado, y ha dicho que hay muchas implicancias positivas, que va a haber obligaciones del gobierno central, que el gobierno central se va a hacer cargo de los juicios, ¿no? Y que ellos van a ver la forma como gestionan obtener dinero para que se hagan lo que se necesita para terminar el proyecto Majes y así lo van a destrabar. En principio suena bonito, ¿no es cierto? Pero no es así, ¿no? En el curso de la conversación vamos a ver varios aspectos, pero comencemos con el que me compete a mí, ¿no? Por la profesión que tengo. Hay base legal y como también sucede en el Estado, ¿no? En el Estado nunca puede tomarse una decisión sin que tenga una base normativa. Lo primero que tenemos que preguntar en el Estado, cuando se dirige el Estado, bueno, ¿qué norma me la autoriza para hacer eso? Y en el caso del convenio que propone el gobierno central para que se lo lleve el proyecto Majes, no existe base legal para celebrar ese convenio, ¿ya? Eh, y tampoco sería útil, ¿ya? Porque el proyecto ahorita, ¿no es cierto? Podríamos decirlo, tenemos que diferenciarlo en dos partes. Majes Siguas 1, por llamarlo de alguna manera, y Majes Siguas 2. Majes Siguas 1 necesita ahorita un programa de puesta a punto, porque hay toda la serie de infraestructura y la logística que tiene para trasvasar las aguas está dañada y está en serio peligro. Hay grietas, hay defectos, hay flujos de agua, hay un conjunto de observaciones técnicas De que desperfectos por los años por que los ha años que tenido y que tiene. se ha venido utilizando. Exacto. Entonces necesitan repararse todo eso, ¿ya? Y para repararse eso, el ministro nos ha ofertado con este convenio para llevarse el proyecto a Lima, dice que eso ya lo va a realizar recién de acá 5 años, ¿ya? Y después que lo va a concluir 4 años después, o sea que para el año 2033, o sea, de acá 9 años, recién van a atender esa supuesta emergencia, emergencia, emergencia. O sea, lo que sería más urgente y a lo que se compromete él a, entre comillas, hacer de manera inmediata. Sí, pues, ¿qué clase de emergencia puede ser que me van a entregar las obras o van a comenzar de acá 4 y van a terminar de acá 9? O sea,
¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de emergencia es esa? Sobre ese punto sí es interesante, de acá a 4 cuando yo no soy gobierno para empezar, ¿no? Claro. Ronald, quizá tú nos puedes explicar las cuestiones técnicas de esto puesta a punto, porque una de las excusas o de las razones de Cobra para no haber agilizado la operación del proyecto es que el gobierno regional no ha cumplido con poner a punto la fase 1 del proyecto. ¿Eso han sido descuidos de mantenimiento o digamos se venía a venir que este es el momento en que tenía que ponerse a punto Majes Siguas 1? Sí, mira, pero primero yo quería ver cómo analizamos este tema del proyecto, ¿no? Hay un aspecto de contenido del proyecto que hay que evaluar, ¿no? Hay un aspecto de qué dinero, qué inversión se le pone a ese contenido, y hay un aspecto de forma, que es el tema de quién lo hace y la tecnología con la que hace, ¿no? Entonces yo creo que hay que a veces diferenciar, digamos, qué vamos a discutir y cómo vamos a ver el proyecto, ¿no? En lo que me preguntabas la infraestructura ha sido descuidada. Hemos tenido un proyecto especial, Majes Siguas, tuvimos un autodema, ¿no es cierto?, que anteriormente cuando lo ejecutó el proyecto fue una autoridad autónoma, y después ha ido esto transformándose prácticamente en una agencia de empleos y ni siquiera de técnicos, ¿no? Analfabetos. Sí, o sea, en realidad, si ustedes evalúan ahorita, Autodema mismo tiene más o menos el 70% de administrativos que están ahí, ¿no? O sea, y no tiene técnico. Entonces, la infraestructura se ha deteriorado por falta de capacidad técnica, pero no de que no existan técnicos, sino es de cómo se ha manejado el tema de Autodema, ¿no? Y en muchos años, ¿no? Ustedes saben también de que un tiempo lo manejó justo el APRA, Vera Bayón, cuando estuvo diputado, y ahí puso un montón de gente ya. Después lo manejó también el mismo Vera Bayón, cuando estuvo de gobernador en ese tiempo, presidente regional en ese momento, ¿no? Y ahí, digamos, el proyecto se fue al descalabro en términos de su función, que era operar y mantener el sistema, ¿no? Entonces prácticamente no hizo operación y mantenimiento del sistema, se dedicó más a otras cosas, no, inclusive en el gobierno de Fujimori, cuando se lanzó la primera vez, Majes, si recuerdan que pusieron la primera piedra todavía, ya en ese tiempo el proyecto se dedicaba a otras cosas y no a lo que tenía que hacer, ¿no? Inclusive fue a la campaña de uno que fue congresista, ¿no? Pero Claro. en ese momento, ¿no? Tú decías, hay que ver el contenido del proyecto. Relátanos un poquito esto. ¿Cuál debe ser el contenido del proyecto? ¿Cuáles son las características, los objetivos, las metas que nos debemos proponer con Majes Siguas 2, las que le convienen a la región para su desarrollo? Mira, cuando se lanza el proyecto realmente, o sea, el proyecto integral, para contarles un poco la historia, no solo fue el proyecto Majes Siguas 2, sino también fue se llamaba Proyecto Majes Siguas La Joya. O sea, lo que fue el proyecto La Joya, ¿no? O lo que es ahorita La Joya Antigua, La Joya Nueva, ¿no? Era un proyecto integral que se planteó de esa manera, ¿no? Y después se separa ya lo que fue La Joya con fondos de la cooperación internacional también, y se hace la joya Nueva, y pues lo que fue La Joya Antigua y lo que fue La Joya Nueva. Y después se inicia el proyecto Majes Siguas 2, con la época de Velasco, ustedes saben también. Majes Siguas 1. Majes Siguas 1, tiene razón. Entonces, pero eso tenía un plan integral de desarrollo, aprobado por un decreto supremo, que no ha sido derogado en principio, todavía está vigente. Ese plan integral de desarrollo lanzaba el proyecto no como un proyecto simplemente para agroexportación, lanzaba como un proyecto de desarrollo integral. Y ahí ustedes pueden ver el plan de desarrollo integral de Majes, donde dice hay que hacer tantos colegios, hay que hacer tantas hospitales, ¿no es cierto? Hay que ver el agua, el saneamiento, o sea, estaba, digamos, en una propuesta de desarrollo. Entonces, el tema agrario como un potencial, digamos, económico, pero era subordinado, si quieren, al tema de cómo desarrollaba en función al tema agrario, ¿no? En esta nueva etapa ya no se hace así, o sea, la segunda etapa se cambia el esquema y se dice, no, esto es agroexportación, grandes latifundios de agroexportación, ¿no es cierto?, que de hecho han dado resultado para la agroexportación, porque sí hay un PBI agroexportador que ha crecido, ¿no?, con Chavimochic y con Olmos ahora último, pero el tema del desarrollo hay que evaluarlo.
Así es. ¿No es cierto? El impacto en el desarrollo. Si uno evalúa el impacto del desarrollo, claro, nos dicen, sí, es cierto, tenemos un PBI, el Perú exporta tantos millones Paltas, ¿no es cierto? Sí, productos, paltas. Pero mangos. al final, como ustedes saben, no es el Perú, pues son 11 empresas. Y en la idea de ver el desarrollo, ¿qué indicadores deberíamos ver para decir si es desarrollo, no solo PBI? Porque nos dicen, sí, mira cuánto ha crecido el PBI, nos dicen Ica tiene pleno empleo, entonces ya está, se ha cumplido con la misión. Exactamente, mira, ahí cuando uno habla de PBI, ¿no es cierto? Siempre habla de que, bueno, ha crecido el Producto Bruto Interno, que es un valor agregado, pero al final no dice quién se lleva toda la ganancia de ese PBI, o sea, no es un indicador que no te dice, no te habla de desarrollo. Ahí hay otros indicadores, hay que evaluar, Por ejemplo, ejemplo. índice de desarrollo humano, por ejemplo. Ya. ¿Cómo está el índice de desarrollo humano, por ejemplo, en los distritos que están cercanos a Chavimoche mismo? Majes Iguazú tiene mayor índice de desarrollo, o sea, Pedregal, mayor índice de desarrollo que los 11 distritos que están en Chavimoche. Y el Entonces, índice de desarrollo comprende salud, educación, esperanza de vida, empleo, ingreso, etcétera. Entonces es un indicador que si nosotros lo evaluamos así no vamos a darnos cuenta, digamos, cuál es el impacto. Lo mismo sucede en el caso de Ica, ¿no? En el caso de Ica, claro, hay pleno empleo, que ese es un tema de empleo, pero hay que evaluar otro tipo de indicadores, ¿no? Entonces, yo creo Inclusive que, la misma calidad del empleo que hay en Ica, ¿no? claro, Lo que gana y lo que no gana un trabajador agrícola. que se trasluce después en el tema de cómo va el desarrollo en la región, ¿no? O sea, porque sabemos de que, digamos, ahí, por ejemplo, no se han desarrollado ciudades, no se han desarrollado servicios, ¿no? Se han desarrollado otro tipo de acciones que tienen que ver con la economía de agroexportación. Por ejemplo, transporte, ¿no? Que traslada a los productores a las empresas, ¿no? Entonces, hay un desarrollo, digamos, económico, pero no se traduce en desarrollo sostenible. Ese es el tema, y es un desarrollo social más integral, ¿no? Walter, ¿tú cómo verías el tema del desarrollo? ¿Cuáles deberían ser los objetivos de MAGES para que, digamos, que aporta al desarrollo, aporta a la mejor vida de las personas, como nos explicaba Ronald? Yo partiría por un problema de tiempo, y es lo que más o menos me estaba orientando mi primera intervención. La primera etapa, con todos los aportes que se ha realizado, necesita ayuda, necesita reparaciones. Muy bien. Y nos dicen que es una situación de emergencia porque efectivamente, o sea, hay un terremoto y mañana colapsa Majes y colapsa la provisión alimentaria de Arequipa y del sur. O sea, ¿se imaginan que deje de producir, y porque ahí solamente reserva, me parece, para 2 semanas, ¿no?, de agua, y después de 2 semanas, ¿qué? O sea, van a empezar a malograrse toda la producción, ¿no?, de Majes, de esas miles de hectáreas. Entonces, esa es una situación grave de emergencia, sí, claro. Entonces el gobernador dice, yo no tengo tiempo ni tengo plata para hacerlo. Perfecto, muy bien. El gobierno nacional, ¿qué nos dice? Que lo van a hacer en el año 2033. ¿Cómo yo puedo hacer una medida para que tan larga, con largas soluciones, va a ser, y va a ser eso responsable para Arequipa? O sea, de acá al 33 recién van a empezar a repararse Majes Iguas 1 y Majes Iguas 2, que es el proyecto, ¿no es cierto?, que básicamente promueve esta intervención del ministro. Nos dicen que se van a iniciar de acá 4 años y va a demorar 7 años. O sea que al 2035, ¿no?, vamos a tener siquiera, pues, por lo menos algunas luces. O sea, 2035, estamos en 24, 11 años después, ¿no? Esa es la oferta que nos hacen y nos dicen, esto lo vamos a hacer un convenio para que se lo lleve, y el gobernador dice, ya sí, llévatelo, ya de acá al 2035, cuando yo no sea gobernador, ni tú seas ministro, y haya otros presidentes, ya está. Entonces, vamos a hacer un gobierno, más aún, o sea, vamos a hacer un convenio con alguien que está dirigiendo el país y que ahora, como hemos escuchado varias oportunidades, nos está dirigiendo una organización criminal, ¿no? Una organización criminal es la que dirige el país, y con esa organización criminal vamos a hacer un convenio para que nos prometan de acá el 33 y el 35 empezar a ver el proyecto Majes. ¿Y cuál sería entonces la ventaja
entre comillas, esto de ventaja si es que el proyecto se queda a cargo del gobierno regional de Arequipa. ¿Cuál es el sentido positivo de eso, no? Ya sabemos cuáles son los, digamos así, no los beneficios, sino lo que perjudicaría, ¿no? Así O sea, es. no hay un nivel de confianza en el gobierno central, tampoco se explica y se sabe mucho cuál es el deseo, cuál es el ánimo, por qué ellos no vienen con la propuesta de que el proyecto sea transferido al gobierno central. Pero en cuyo caso, eso de repente lo dejamos para más adelante, no, ¿cuál sería? O sea, el gobierno regional, sea el de Roel o sea un futuro gobierno regional, estaría en capacidad de disminuir esos 6 años de los trabajos de emergencia y esos 11 años en cuanto a la ejecución de ya el proyecto mismo. Sí, para eso, no, para eso lo habíamos elegido a Roel Sánchez, para que este proyecto y estos problemas lo resuelva. Ahora, ¿no hay forma de resolver? Por supuesto que existe. Hay una base normativa que es el Decreto Legislativo 1543, que es un decreto legislativo que promovió, se promovió la gestión pasada, en la que dice que los proyectos de asociaciones público-privadas, como son el que tenemos, se pueden optimizar. ¿Cómo se pueden optimizar? Creando un organismo especializado para la ejecución y la ejecución de los proyectos. Así se llama. Ese es el nombre largazo que le han puesto. Entonces, ¿qué significa? Que tú contratas a los mejores técnicos, a los mejores especialistas para que puedan llevar adelante el proyecto. Estos mejores especialistas no tienen limitaciones presupuestales, ¿no? Para crear este organismo. No tienes limitaciones de personal, no tienes limitaciones presupuestarias, ¿ya? Y tienen facultades para buscar el financiamiento dentro de la propia reestructuración que se puede hacer dentro del gobierno regional. O armas este organismo especializado y este organismo especializado empieza a gestionar. ¿Cómo puede gestionar? En primer lugar, en el sentarse al gobierno central, no de rodillas, sino de tú a tú. 24.000 millones de dólares van a ser la carretera central. 1.000 millones diarios prácticamente invierte el gobierno nacional, va a invertir, ¿no es cierto?, en el tren de Lima, ¿no? 800 millones, ¿ya? Son solo 3 organismos estos supervisores, ¿ya?, que manejan 800 millones, ¿ya? Y nosotros no podemos negociar para que se hagan las reparaciones de la primera etapa, ¿no?, en negociación con el gobierno central para que nos empiece a financiar, ¿no?, una parte, y otra parte puede ser la reestructuración presupuestal que haga el propio gobierno regional y hacer un fondo intangible para poder hacer la reparación del primer proyecto. Sí, claro, de la primera etapa, por Walter, supuesto. nos has explicado. Perdón, y la segunda etapa, en la segunda etapa, si formamos este organismo especializado tiene que cumplir con el contrato. O sea, por el hecho de que haya arbitraje no se puede ejecutar la segunda etapa. No, todo lo contrario, sí tienes que hacerlo. Y el propio contrato, pactado y vigente, dice que tienes que nombrar un interventor. Tienen que nombrar un interventor especialista, y esa convocatoria no la puede hacer el gobierno nacional, por supuesto. Ahorita El gobierno regional. El gobierno regional, y tiene ahorita el fideicomiso que está vigente. Entonces, fondos económicos para seguir ejecutando la segunda parte del proyecto Majes existen. De acuerdo, nos estás diciendo, nos has explicado la viabilidad legal y eventualmente la viabilidad financiera, la estrategia financiera. Ronald, visto desde el punto de vista técnico, ¿quién tiene las mejores posibilidades de llevar adelante tanto la parte de poner a punto Majes Siguas 1 como de iniciar Majes Siguas 2? ¿Cuál es tu parecer desde las dificultades o potencialidades técnicas que se pudiera tener o necesitar para este proyecto? Ya, el problema, como decía, no es técnico, porque el problema de los técnicos existen aquí a nivel internacional, o sea, no hay problema, al técnico se le paga. Así es. Y puedes tener un equipo técnico de alta capacidad para que elabore el proyecto, ¿no? El problema más va, como yo le decía, en el tema del contenido, el tema financiero, que está diciéndolo Walter,
y luego viene el tema técnico, ¿no? Capacidades técnicas hay en Arequipa, ¿no es cierto? Hay también en Lima, como también hay a nivel internacional. O sea, eso no es ningún problema. El tema es un poco el tema financiero, ¿ya? Y ahí está un poco un poco el cuello de botella, digamos. Yo decía, bueno, ¿a qué se le ponen los recursos, ¿no? Porque si voy a tener financiamiento, ¿a qué contenido le pongo esos recursos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que más que Iguazú, con todo el desarrollo que ha generado, que es un desarrollo con bastante informalidad también, ¿no es cierto?, pero todavía no está completado. Entonces, resolver el tema de la puesta a punto, que me preguntabas hace un rato, es un tema crucial, porque no solo tiene que ver con Majes Iguaz 2, tiene que ver con 100.000 personas que habitan en Majes, en Pedregal, ¿no? Y no solo eso, sino con todo el intercambio comercial de servicios que se desarrolla diariamente entre Pedregal, Arequipa, y no solo eso, también con algunos otros sectores de la zona de los valles interandinos, ¿no? Entonces ahí hay todo un esquema, ¿no?, que tiene que ver no solo, como yo sé, con Majes Iguaz 2, porque también sabemos que la informalidad es alta, ¿no? Y también sabemos que la informalidad se mueve con otro tipo de recursos, ¿no? Porque usted en Majes debe estar 40% de alquilar las parcelas, pero tenemos una economía formal, que es el tema de los parceleros. Hay una economía informal también, casi igual que en el país, 70% de una economía informal, pero hay gente que vive ahí. Ahorita hay 20.000 personas, por ejemplo, que no tienen agua y desagüe en el Pedregal. Entonces, Ronald, o sea, y estamos, yo creo, de acuerdo con el planteamiento que tú haces, en el sentido de no solamente habría que ver lo que actualmente está sobre el debate en la política regional y en la política nacional respecto a quién lleva a cabo el proyecto, tanto en la fase 1 como en la fase 2, el proyecto mismo, sino también hay que ver el contenido, o sea, para qué diablos queremos tener un Majes y de qué manera queremos que ese proyecto se desarrolle en función de una visión de proyecto regional. Pero, ¿tú creyeras que hoy en día estas dos posibilidades, estas dos situaciones se cruzan, o simplemente se puede manejar, por un lado, el contenido del proyecto, discutir el contenido del proyecto, y por el otro, discutir quién lo ejecuta? ¿No crees que hoy en día estos dos caminos, estas dos situaciones se intercruzan? Pues estamos en una encrucijada y por lo tanto una no se va a definir sin definir la otra. ¿Es así o no estamos equivocados? Mira, no sé, claro, eso es lo que están poniéndolo en debate, ¿no es cierto? Resolver el problema de Majes Iguaz 1 significa resolver justo el tema del túnel 9, el túnel terminal, o sea, la infraestructura que está en riesgo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque eso significa que voy a darle sostenibilidad al desarrollo que ya se ha logrado. Entonces, si hay un quiebre en ese desarrollo, hay un quiebre, como digo, 100.000 personas, 100.000 familias que están viviendo allá, ¿no? El otro tema ya es otro tipo, porque el otro tema es un esquema de agroexportador, ¿no es cierto?, donde voy a vender tierras a grandes extensiones, ¿no?, y que va a generar seguro empleo, va a traer algunos recursos, pero digamos para la economía de agroexportación. Pero tenemos también 140.000 hectáreas en Arequipa que son pequeña propiedad de los agricultores de autoconsumo. Entonces, este proyecto va a ayudar a esta agricultura de autoconsumo, o sea, nos hemos preguntado, o de repente va a significar al revés, de que abandonen las tierras y que se vayan a trabajar a Majes Iguaz 2, y se abandonen tierras andenería que está en las zonas de autoconsumo, los valles interandinos. Entonces, por eso yo digo, estamos enfocándonos en un tema, claro, así se plantea. En una parte. En una parte. Pero yo creo que hay que resolver el tema. Ahora, si me preguntas, las dos cosas tienen que resolverse a la vez. Yo creo que podría resolverse, por ejemplo, primero el tema de lo que llama puesta a punto, que se integró al contrato, ¿no es cierto?, como parte de la entrega de la infraestructura al concesionario, pero tenemos que resolver lo que es Majes Iguaz 1, la puesta a punto en función a Majes Iguaz 1 primero, o sea, lo que ya tenemos, ¿no es cierto? Después pensemos en el otro, pero yo creo que sí debíamos pensar en lo que ya tenemos, ¿no? A mí me parece interesante esto que has planteado de pensar Majes Iguaz 2 en función de Majes Iguaz 1 y en función del resto de la agricultura de la región, tanto los valles interandinos como las zonas periurbanas de Arequipa, ¿no?, Sabandía, Paucarpata y las otras irrigaciones, San Camilo, La Joya, etcétera. ¿Qué elementos claves hay que articular en esos diferentes tipos de agricultura para pensar en el desarrollo,
Asumiendo que creo que el Perú y el mundo vive dos grandes riesgos. Uno, la seguridad alimentaria, que alguien habla de soberanía alimentaria también. Nos podemos quedar sin alimentos en la región y en el mundo. Y el otro, el cambio climático, que tiene que ver con la disponibilidad de agua y otros riesgos de desastres que vienen con cambio climático. ¿Qué elementos podrían ser los articuladores de todas estas agriculturas en la región? Correcto, mira, el tema de la agricultura familiar, ¿no es cierto? Que en el caso de Arequipa es 80% de agricultura familiar, y de ese 80% tenemos el 60% de agricultura de autoconsumo, o sea, muy poco articulada al mercado. Y estamos hablando, como digo, 140.000, 160.000 hectáreas realmente, ¿no? Con las irrigaciones más, en el caso de Arequipa. Entonces, este es un tema que hay que resolver. ¿Por qué? Porque ellos están, en algunos casos, muy poco integrados a los mercados, son mercados locales, regionales, son los que nos dan los alimentos, ¿no? Y ustedes saben que la FAO, inclusive ahora ya dijo, la agricultura familiar es la que está sosteniendo la seguridad alimentaria en el mundo, ¿no? No solo acá. Europa está discutiendo ahora su plan agrario de la Unión Europea y está retornando a la agricultura familiar y está dando incentivos para el desarrollo de la agricultura familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo integramos un proyecto de desarrollo de este tipo a este tipo de agricultura? ¿Cómo lo integramos? Entonces, tenemos que hacer las locomotoras que jalen a los otros productores, ¿no? No que los conviertan como digo, en empleados de ellos, ¿no? O sea, o en trabajadores de ellos. O sea, tiene que jalar al otro tipo de agricultura. Y para jalar otro tipo de agricultura tenemos que establecer mecanismos también de financiamiento y de cambio tecnológico en el pequeño productor, para que pueda articularse, ya sea la agricultura de agroexportación grande o a una agricultura que pueda tener mercados locales, ¿no es cierto?, que pueda articularse a mercados locales, a mercados de grandes ciudades como Lima, Arequipa, las grandes ciudades de la costa. Pero tenemos que desarrollar toda una política agraria que no solo se base en el tema agroexportador, ¿no? Entonces, si lo basamos solo en el tema agroexportador, entonces estamos diciendo pues que MATES igual 2 es la solución del tema agrario de Arequipa, ¿no? Cosa que yo no creo que sea así. ¿Y podemos pensar en una política agraria basada en agricultura familiar y seguridad alimentaria sin MAGES Iguas 2? Yo creo que podemos pensar sin MAGES Iguas 2, pero si teníamos la oportunidad de MAGES Iguas 2, MAGES Iguas 2 puede jalar a esa agricultura. Pero como tú dices, la puede jalar o la puede matar. O la puede matar, dependiendo de cómo, por eso decía, de la política agraria. Exactamente, hay que discutir los contenidos. Ya, pero ahora, la pregunta que a mí me queda, y en esto de repente pueden intervenir también los dos, estamos en una conversación, es si esa posibilidad de propuesta de desarrollo en el sentido de la suficiencia alimentaria, la soberanía alimentaria, la agroindustria, que no sea sometido todo a la agroexportación, ¿es posible o es menos posible o es factible o es menos factible o no factible si es que hoy en día el proyecto lo asume el gobierno central y el Ministerio de Agricultura, o es que ello no interesa o no importa y el problema del contenido de MAGES Iguas 2 y del propio MAGES ya lo discutiremos pues más adelante, ya cuando llegue el turno? Eso es lo que a mí me preocupa actualmente en nuestra conversación. Si decidimos y si aceptamos que el proyecto MAGES sea trasladado al Ministerio de Agricultura y al gobierno, en cuanto a contenido, va a ser un proyecto para la agroexportación, como el mismo tipo de parcelas, por ejemplo, se han diseñado para MAGES Iguas 2. O si muy por el contrario, mayores posibilidades para un desarrollo agropecuario de la región de Arequipa en función de la seguridad alimentaria, en función de las unidades familiares agrícolas, tenemos si es que el proyecto se queda aquí en Arequipa. Yo creo que esos temas merecen discutirse, ¿no? Merecen evaluarse técnicamente y en específico. Pero, ¿sabes qué? Yo noto que esos temas no están ahorita en agenda. Lo que está en la agenda, para mí, ¿no?, para que la población también que nos escucha lo entienda, está en juego simplemente el chancho o los chicharrones. El ministro ha venido a Arequipa, al Consejo Regional. ¿Cuántos ministros han venido de este gobierno al Consejo Regional a discutir
proyectos y temas regionales. Arequipa La Joya, ha venido el ministro de Transportes. Más aún, este ministro de Agricultura el día lunes va a estar en Chivay y se va a reunir con los dirigentes de los frentes de defensa distritales de Caylloma. Entonces la pregunta es, ¿a santo de qué va el propio ministro hasta Chivay? Y En una ya tuvo que ir. en una lógica descentralizada, el ministro no tendría que haber venido para nada y Para dejar nada. que las instancias gubernamentales, regionales y locales resuelvan sus problemas con su población. Por supuesto, y además es un tema prácticamente administrativo, ¿celebras un convenio o no celebras un convenio? En términos administrativos, y Ronald también lo maneja muy bien, cuando tienes una obra que realizar, tienes tres mecanismos. O haces un proyecto de inversión sometido al sistema de inversión privada del InvierteP, 2, haces un IOR, o 3, haces una ficha técnica si es mantenimiento. IOR, las siglas para que nuestros... En castellano, por favor. Ya, sí. Primero, un proyecto de inversión pública es el primero. El Exacto. segundo. Es IOR, que es una, podríamos decir así, es un proyectito, para que se comprenda, es un proyecto casi, podríamos más simplificado, ¿ya? Más, ¿Que lo ejecuta más quién es? pequeño, que lo utiliza y lo ejecuta la propia institución, ¿ya? Y el tercero es un mantenimiento que se hace simplemente una ficha, no se hace un estudio detallado y avanzado, no, ni tampoco la mitad, es simple y llanamente una cosa muy práctica, ¿no? Porque necesitas arreglar las cosas. El proyecto MAGES en la primera etapa solo necesita una ficha de mantenimiento y en el peor de los casos una IOR, o sea, un estudio un poquito más complejo. Ya, para eso lo quieres enviar al gobierno nacional y el ministro viene a estar interesado para que se le firme un convenio y le hagan eso. Para hacer tanto el IOR como la ficha técnica, no necesitas transferencia de la institución. Simplemente haces un mecanismo en términos administrativos que se llama delegación de funciones. Cuando una municipalidad hace un colegio, construye un colegio, el Ministerio de Educación o la UGEL le transfiere el centro educativo a la municipalidad. No, simplemente le autoriza, le dice, hazlo tú y luego me lo das. Ya, para eso no necesitas transferencia. Para eso simplemente haces una delegación y punto. A ver. Entonces, perdón, ¿a dónde voy? ¿A dónde dime. voy? Entonces, no necesitas un convenio de transferencia de todo el proyecto, no tienes por qué pasárselo. Pero por lo que dices, el problema está, o lo que decía más bien Ronald, el problema está en que el mantenimiento lo han metido dentro del contrato de Majes Iguas 2. Sí, por eso lo pero- estamos discutiendo de esta manera. Pero es porque entonces en el contrato, Pati. Sí, pero una de las cosas que deberíamos conversar entonces es separemos lo del mantenimiento y la puesta a punto del contrato de Majes Iguas 2 y eso nos permitiría mayor No. capacidad de juego, como tú dices. No, porque en el contrato está este programa de puesta a punto solamente como una obligación del gobierno regional. En el contrato no ahí te dice cómo lo vas a hacer, Ya. quién lo va a hacer, cuándo lo vas a hacer. Ya, ahora entro yo, en el sentido de manifestarle lo siguiente. La Sociedad Agrícola de Arequipa ha manifestado que ellos respaldan la iniciativa de entregar el proyecto Majes Iguas 2 al Ejecutivo. Y ellos dicen, de acuerdo a lo que señala su presidente, que el señor ministro de Agricultura, se supone, en su visita a Arequipa manifestó que se necesita cerca de 8.000 millones de soles para el proyecto Majes. Por el tema financiero, dice el presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa, nosotros entendemos que eso debe pasar al gobierno central porque ese monto de inversión no lo tiene el gobierno regional. O sea, para la SADA, el problema, o la razón, más que el problema, la razón por la cual el proyecto debe ser entregado al Ejecutivo es porque 8.000 millones de soles es demasiado y eso lo tiene que manejar el gobierno central. Ya. ¿Qué dices al respecto? Mira, el ministro vino, antes de que el ministro venga al Consejo Regional, Autodema hizo una evaluación
y dijo, ¿cuánto me cuesta el programa puesta a punto? Hizo sus cálculos, más, menos, sacó un informe técnico y dijo, para eso necesito 2.000 millones. Viene el ministro y dice, no son 2.000 millones, son 2.750 millones. Y de la nada lo subió en 750 millones. Pero no es todo. Majes Iguas 2, ya, cálculos más, cálculos menos, se dijeron que son 2.300 millones de soles, ya, que se necesitan. Muy bien, viene el ministro y dice, no, son 3.250 millones. O sea, nos subió casi 1.000 millones más, ¿no? Y simple y llanamente, esos son los montos que quiere que aparezcan en el convenio, ¿ya? Y del arbitraje, nos dice que el arbitraje, bueno, se ha hecho la evaluación, los técnicos aquí en Arequipa, y dicen vale 130 millones en el peor de los casos. Pero yo he revisado, ¿ya? Yo he revisado la demanda y la contestación demanda en el arbitraje. Y yo apuesto a que el gobierno regional gana 9-1 ese arbitraje. Vale decir, de los 7 puntos, 8 puntos que están en discusión, ya el gobierno regional de Arequipa va a ganar 7 y Cobra va a ganar solo 1, nada más. ¿Y cuánto cuesta? Más o menos será pues unos 50 millones, no es más, ¿ya? Pero, ya, en el peor de los casos son 130 millones se ha calculado. Viene el ministro y nos dice que eso va a valer 1.730 millones. O sea, nos sube 1.600 millones más. Entonces, y estos montos, ya, de 1.600, 780 y 950 millones, quiere que firmemos en el convenio y que sean esos los montos a los que se comprometen. Yo digo, por eso reitero, ¿es el amor al chancho o es el amor a los chicharrones? Ya desde antes que firmemos el convenio, ya nos subieron los montos. Y después, supongo, si hacen un convenio de gobierno a gobierno, lo van a duplicar o triplicar estos montos. ¿Por qué? Porque ahí está, pues, la utilidad que van a recibir, pues, lo que una vez Susel Paredes Utilidad dijo, ¿no? entre comillas. Sí, pues la utilidad para ellos, pues, ¿no? Es lo que una vez Susel Paredes dijo, ¿no? En realidad son congresistas, ¿no? Y los sueldos de los congresistas es una propina, pues, lo que reciben, ¿no? Donde está, ¿no? El grueso de sus ingresos mensuales está en las gestiones de los proyectos que hagan, porque ahí les llegan los diezmos. Ahora bien, la Junta de Usuarios de Arequipa, que es otra institución relacionada directamente con el agro, también han dicho de que ellos apoyan la transferencia de Majes. Y ellos lo apoyan en tanto y cuanto creen que el destrave que se realizará entre 5 y 11 años, quien asegura realizarlo es el gobierno, y en este caso no confían en el gobierno regional. Señalan: señor ministro de Desarrollo Agrario y Riego, solicitamos la pronta ejecución de la puesta a punto de la infraestructura mayor de riego y construcción de la represa de la cuenca intermedia, que además de ser fundamental para destrabar Majes Iguas 2, atenderá la necesidad hídrica de más de 200.000 habitantes. O sea, en el caso de la Junta de Usuarios, pareciera que ellos tuvieran más confianza en que el destrave y la realización de esa primera fase sea realizada por el gobierno y no por el gobierno regional. Yo les preguntaría a los de la Junta de Usuarios, a los dirigentes de la Junta de Usuarios y a los agricultores en general, ¿no? Cuando van a comprar una maquinaria o cuando van a comprar un insumo agrícola, ¿dónde lo compran? ¿No? ¿En el mercado negro esa maquinaria? ¿O la van a comprar buscan una empresa y una empresa autorizada que les dé factura y que les dé garantías de que esa máquina va a funcionar? Obviamente, donde una máquina va a funcionar, ¿por qué? Porque en una economía moderna la confianza, ¿no es cierto?, es la que manda los buenos negocios. Ya, muy bien. La pregunta es, Walter, yo no sé si la confianza o el bolsillo, ¿no? Porque con frecuencia, para el ejemplo que tú estás poniendo, mucha gente prefiere lo barato, aunque no ofrezca suficientes garantías, o en otros casos, en la lógica, comillas, de confianza, lo extranjero,
lo limeño, el ministerio tiene más poder que el gobierno regional, o pasan por alto situaciones como las que estás planteando de en dónde voy a tener más usufructo para mis bolsillos. Pero claro, cuando compras algo Bamba, siempre te va mal, ¿no? Claro, hay un mínimo de posibilidades de que te vaya bien, pero la mayor posibilidad es que te vaya mal. Entonces la pregunta es, vamos a hacer un convenio con un gobierno, ¿no?, que está dirigido por una organización criminal, y no lo digo yo, o sea, a la presidenta la está persiguiendo la policía, ¿no? A los ministros los está investigando la policía especializada. Pero ya ninguno va a poder ¿Ya? ser organización criminal porque ya no hay la figura legal de organización criminal. Y para librarse van al Congreso y le dicen desaparecen las figuras de la organización criminal. Entonces, con esa gente vamos a celebrar un convenio, un contrato como región, y le vamos a dar nuestro proyecto más, que es lo que hemos estado conversando, ¿no? O sea, que posibilidades del desarrollo agrícola, el sostenimiento, la seguridad alimentaria, ¿no? Todo eso le vamos a poner en manos de una banda. No, pues, o sea, no es responsable, ¿no? Y creer, ¿no?, que la Junta de Usuarios, como lo plantea, que vamos a darle al ministro, señor ministro, por favor, o sea, ¿qué mínimo de seguridad, de respeto, de confianza, ¿no? A este ministro, supongamos que nos firma el convenio mañana, ¿ya? Pasado mañana a lo mejor lo cambia. Claro, Yo pero tengo- más que la confianza, yo creyera también por las relaciones que existen, ¿no? Es bien conocido de que el actual ministro de Agricultura está pues bastante relacionado, no solo de manera marital, sino en cuanto a intereses con esas grandes compañías agrícolas, agroexportadoras, ¿no? En los problemas que hemos estado planteando son varios tipos de problemas. El primero es uno político, de voluntad política, que tiene que ver con lo que Ronald nos decía, qué contenidos y qué objetivos le ponemos al proyecto, ¿no es cierto? Si es solo económico y agroexportación, o si articulamos con el resto de la agricultura y podemos hacer una garantía de seguridad alimentaria, por ejemplo. Ahí hay un tema. El otro tema es del financiamiento, que tiene sus bemoles, unos van, otros vienen, toda la plata al final sale del mismo bolsillo, que es el bolsillo del pueblo, que es el que va a pagar los impuestos. Hay otro legal, que más o menos se ha dicho que hay un conjunto de salidas probables, y hay otro que es de gestión, en el cual Walter dio una pincelada, dijo, una autoridad autónoma. Ronald, ¿esa autoridad autónoma no es Autodema? ¿Autodema no tiene esas condiciones? ¿Podría serlo o tendríamos que generar una diferente? Ya, Autodema ya no es autoridad autónoma, Lo fue. lo fue. Entonces, cuando se hizo tenía una autonomía en el territorio, tenía autonomía de los recursos también, porque el agua también la administraba Autodema, y tenía 470.000 hectáreas sobre las cuales tenía jurisdicción su autonomía. ¿Ya? Por eso es que no había distrito, no había nada, porque se había pensado en el desarrollo, como te decía, de la zona, ¿no? Claro. Entonces no había todavía distrito Máquez, pero había que desarrollar ciudades, por eso es que se hace una autoridad autónoma, que tiene que pensar justo en el desarrollo y tiene que implementar el plan integral de desarrollo. O sea, para eso se hace la autoridad autónoma. Pero después la autoridad autónoma ya fue cancelada. Se quedó con el nombre de Autodema, pero no es autoridad autónoma, no tiene autonomía. Y sobre esa estructura, ¿tú crees que podría montarse nuevamente una autoridad autónoma o tendría que generarse otra institucionalidad? Yo creo que tiene que generarse otra institucionalidad. Como está el proyecto ahorita, es un proyecto que realmente no tiene las capacidades en principio, pues, tiene mucha gente que no conoce ni siquiera del proyecto, ¿no?, que no sabe ni siquiera este tipo de inversión, no conoce el tema de desarrollo, o sea, es gente simplemente que ha sido puesta ahí por diferentes, digamos, intereses, ¿no es cierto? Favores. Favores, intereses particulares, ¿no? Entonces no tiene las capacidades. Ahorita como está Autodema no tiene capacidades, ni siquiera tenía capacidades para hacer los términos de referencia lo puesto a punto. Y digamos, para que esta autoridad autónoma funcione, ¿cuál debe ser el debate y el mandato que el pueblo de Arequipa debería darle? Ya, ¿Qué puntos críticos deberíamos estar debatiendo para que esta autoridad autónoma tenga un mandato claro? Ya, yo creo que uno de esos temas es justo el tema del desarrollo, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es el contenido que le vamos a dar a este proyecto, ¿no es cierto? Porque se habla de 6.000, 8.000 millones, ¿no es cierto?, de inversión. Entonces esa inversión, que es
fundamental para el desarrollo de Arequipa, tenemos que verla cómo, digamos, cuáles son los impactos. Normalmente lo que hacemos es hacer, claro, es mi esquema y después no evaluamos, ¿no es cierto?, los impactos, ¿no? Claro, el tema, por ejemplo, de Chavimoche se evalúa en función de la agroexportación, un indicador, pues no evalúa sobre el tema del desarrollo, ¿no es cierto?, que hay que evaluar los otros indicadores de desarrollo. Yo creo que sí debería haber una autoridad ahorita y con un directorio, tener un directorio que donde participa la sociedad civil, los diversos intereses que podamos discutir el desarrollo, ¿no? Porque yo sí creo de que no podemos decirle a Lima decide nuestro desarrollo, ¿no? Eso sí yo creo. El tema del proyecto, que es técnico y todo eso, lo puedes transferir, financiar o todo lo que quieras, pero discutir, digamos, cuál es nuestro desarrollo, lo que le corresponde pues a nosotros, nosotros que somos arequipeños. ¿Y no crees que ahí, como dice, el dinero mata galán? En este caso, el dinero, si lo pone el gobierno central, lo administra y aparece como el financiador, es quien finalmente te va a decidir qué modelo, qué contenido va a tener el proyecto. Por eso mismo yo creo que deberíamos discutir nosotros el modelo primero, ¿no es cierto? Ahora, y como yo decía, se puede separar. La puesta a punto, nadie dice que es la puesta a punto. ¿Y cuál es el contenido de la puesta a punto? Cuando yo estoy seguro de que cuando el concesionario le dijera, le hubiéramos entregado, ya está la puesta a punto, el concesionario dice, no, no es la punta a punto, te falta esto, te falta esto, te falta esto. Porque nadie ha definido qué es el contenido de la puesta a punto. Más que la puesta a punto, ahorita nosotros necesitamos urgencias. Y las urgencias son reparar el túnel 9, reparar el túnel terminal, el canal 2, ¿no es cierto? Porque la infraestructura, en la puesta a punto se supone que la infraestructura debía soportar los 33 metros cúbicos por segundo que deben pasar, ahora pasan 14. Pero tenemos que asegurar esos 14 para lo que ahorita está en desarrollo. Y eso significa también la presa de la cuenca intermedia. Yo entiendo por eso a los agricultores. ¿Ya? Porque los agricultores dicen, no, pues no. Si no lo pueden hacer acá y el financiamiento está allá, que se vaya allá porque... Claro, si en 25 años no lo han hecho, ¿qué me garantiza que lo vayan a hacer ahora? Y lo que quiero es garantizarme ahorita que esta agricultura que tengo acá no se pierda, ¿no es cierto? Entonces, la Junta Regional de Usuarios agrupa más o menos 48.000 agricultores. La SAD agrupa 300, para que tengan idea. ¿Ya? Entonces, ahí yo sí escucho a la Junta de Usuarios, porque la Junta de Usuarios sí tiene una representación mucho mayor. Entonces, pero sí yo veo la preocupación de estos agricultores en ese sentido, ¿no? O sea, eso no se puede entender a los agricultores. Pero yo creo que se pueden hacer, cuando se habla de una IOR, que hablaba Walter, son inversiones en recuperación, optimización, recuperación, restauración de proyectos que ya están en camino, en función. ¿Ya? Entonces, por eso es que una IOR es IOR, así de ese tipo, ¿no? Recuperación, restauración, optimización, ¿no? Pero son inversiones de ese tipo. Entonces, eso sí se puede hacer, porque sí podemos hacer, y ahora, por ejemplo, Autodema está reparando lo que es el canal 9, pero sin dar solución definitiva todavía a lo que es los deslizamientos y el túnel 9, que puede haber un problema técnico ahí todavía. Pero ya lo está haciendo. Entonces yo creo que un tema es primero resolver, como decía, el problema de estos 100.000 personas, habitantes, familias que están viviendo, digamos, de lo que es el proyecto en la actualidad, y separar un poco esos temas, ¿no? La puesta a punto lo podemos poner, como decíamos, con la obligación que tenían con la empresa, que, como decía yo, la puesta a punto no estaba nunca definida. ¿No? ¿Cuántas compuertas? ¿Iba a tener sistemas de medición? ¿No va a tener sistemas de medición? O sea, nunca se definió. Pero sí hay que resolver los problemas urgentes. Bueno. Hay un tema, Walter, dime. Hay un tema adicional que me parece que sería ya bueno. Para ir terminando. Ya, perfecto. Es el asunto de cuando yo tengo un problema, yo lo que busco, lo primero que hago es analizar cuál es el origen del problema para plantear una solución acorde a eso. Porque a un problema A no le voy a dar una solución Z, ¿no? Tiene que ser concordante. Muy bien. ¿Por qué ha demorado tanto el proyecto Majes? Esa es otra pregunta, ¿no? Entonces dice, bueno, la incapacidad, es cierto lo que ha dicho Ronald, hay mucha incapacidad por una serie de problemas. Pero miren, evaluemos. Los primeros 4 años, desde el 2011 que se celebra el contrato, ya se demoraron 4 años y se suspendieron, se suscribieron más o menos cerca de 8 adendas. Todas esas 8 adendas fueron para suspender el proyecto porque estábamos en juicio, porque nos salía la demanda, dieron marcha atrás, regresos, en fin. Eso duró 4 años. Idas y venidas judiciales. Idas y venidas judiciales, eso duró 4 años.
Del 2015, 16 más o menos, hasta el año pasado, han pasado casi más de 7 años. Y esos 7 años, ¿en qué se ha demorado la ejecución? Porque han hecho ejecuciones parciales algunos meses. ¿Dónde ha demorado más? En discutirse si se celebra o no se celebra la adenda 13. En otras palabras, si le regalamos 108 millones, ¿no? Como que se los pretendieron regalar a Cobra, o no se les iba a regalar los 108 millones. Muy bien. ¿Por qué demoró 7 años o más de 7 años? ¿Saben por qué demoró? Simplemente por corruptela. Porque simplemente no se ponían de acuerdo cuánto era la coima para poder llevar y celebrar la adenda 13. Ese tiempo que ha durado, entonces, es la causa fundamental por qué no se ejecuta el proyecto. Entonces, ¿la causa cuál es? Corruptela. No es incapacidad, es corruptela. Frente a eso, ¿qué alternativas debo de desarrollar? En primer lugar, formular el Consejo Regional, los consejeros regionales tienen la obligación de señalar y denunciar penalmente a todos los consejeros que celebraron la adenda 13 que autorizaron, a la ex gobernadora regional, ya para que un fiscal intervenga. Claro, va a ser difícil conseguir en Arequipa a un fiscal Pérez, pero tienen que ellos que formular la denuncia, porque ese es el problema central. Y frente a ese problema de corruptela, ahora nos queremos pasar de una banda, nos queremos pasar hacia otra banda mafiosa, no me parece nada racional